Ya, entonces comenzaremos con la resolución de ejercicios. Les ayudaré con la primera pregunta de su práctica. Ya a ver qué es lo que les dice. En el cuadrado ABCD, con 8 centímetros de lado, determinar el área de la figura sombreada en función de X. Ya ese es el inciso A. El valor de X para que dicha área sea máxima. Y el tercer inciso, el área máxima. Ya ver, aquí tengo un cuadrado. ¿Y qué les dice del enunciado del ejercicio? Que el lado del cuadrado mide 8 centímetros. Entonces, si este lado mide 8, pues este otro lado también mide 8, ¿no? Puesto que nos dice que es un cuadrado. Eso ustedes tienen que interpretar del ejercicio 8. Y entonces, como nos dice que tenemos un cuadrado del lado 8, aquí tengo ese lado, nos dice 8, entonces este otro lado también mide 8, ¿no? Ahora, esta parte, ¿cuánto mide? Pues esta parte sería la diferencia, ¿no? Sería 8 menos x. Si entonces hago la diferencia, si todo este lado es 8, le resto x, pues esta distancia pues va a medir 8 menos x. Lo mismo aquí, todo el lado del cuadrado mide 8, le resto este x, pues esta parte va a medir 8 menos x. Aunque no era necesario eso hacer aquí. Aquí era la cosa. Lo mismo aquí, ¿no? El mismo análisis. Esta parte mide 8 menos x. Entonces, para responder al inciso A, el área de la figura sombreada en función de x. Mm, lo que yo quiero calcular es el área de esta figura sombreada. ¿Y cómo lo voy a calcular? De la siguiente manera. Lo primero que voy a hacer va a ser calcular el área de todo el cuadrado, ¿sí? Voy a calcular primeramente el área de todo el cuadrado. Y entonces el área de todo el cuadrado pues sería el lado por el lado, ¿no? Entonces sería 8 por 8. 8 por 8. Y le voy a restar el área de esta parte, de este primer triángulo. Es un triángulo, ¿no? ¿Y cómo se calcula el área de este triángulo? Pues la base por la altura entre 2. La base que es 8 menos x, la altura es 8 menos x y eso entre 2. Entonces le voy a restar el área de este primer triángulo, ¿no? Entonces su base es 8 menos x, su altura es 8 menos x y lo divide entre 2. Base por altura entre 2. De esa forma se calcula el área de este triángulo. Hasta ahí, pues todavía no tengo el área de la parte sombreada. No voy a restar todavía tengo que restar el área de este otro triángulo. ¿Y cómo se calcula es el área de ese triángulo? Pues base por la altura entre 2. La base que es x, la altura que es x también. Y eso lo divido entre 2. Entonces sería menos x por x entre 2. Y ahí tengo el área en función de x, el área de esta parte sombreada, ¿no? Aquí tengo. Mm, Ya. Lo primero que he hecho ha sido calcular el área de todo el cuadrado, ¿no? De todo este cuadrado. Pero como me piden el área de esta parte sombreada, pues le resto el área de este primer triángulo y de este otro triángulo. Y de esa forma, pues tengo el área de esta parte sombreada. ¿Ya de acuerdo? Ahora ya tengo el área en función de X. Esto directamente ya sería la respuesta para el inciso A. Mm, Yo entonces, pero aquí puedo hacer algunas simplificaciones. Unas simplificaciones y eso ya es algebraico. Ya ver, lo haremos. El área es igual a 8 por 8, eso es 64 menos 8 menos x o por 8 menos x, eso es 8 menos x al cuadrado sobre 2 menos x por x, eso es x al cuadrado sobre 2.
puedo sacar aquí términos semejantes o desarrollaremos primero. 64 menos aquí como es el desarrollo de un binomio, el primero al cuadrado, 64 doble producto del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado es 2 sobre 2 menos aquí x al cuadrado entre 2. Puedo aquí sacar como un denominador, justamente sería el 2. 2 entre uno es 2. 2 por 64, 128. 2 entre 2, 1. 1 por todo esto. El signo negativo ahí afectaría, ¿no? 64 menos 16x más x al cuadrado. Y aquí menos x al cuadrado. Solamente estoy haciendo parte algebraica. Y aquí el área pues me va a quedar 128 menos 64 menos por menos más 16x menos x al cuadrado menos x al cuadrado sobre 2. ¿Algo más puedo hacer aquí? Mm, Voy a tener 128 menos 64, eso es 64 más 16x menos x al cuadrado menos x al cuadrado, eso es menos 2 veces x al cuadrado entre 2. Ahora este 2 puedo repartir a cada sumando y nos va a quedar que el área es igual a 64 entre 2 más 16x entre 2 menos 2x al cuadrado sobre 2. Mitad uno mitad uno mitad uno mitad 8 mitad uno mitad 32. Y finalmente pues nos va a quedar que eso va a ser igual a 32 más 8 veces x menos x al cuadrado. Y aquí el área es 32 más 8x menos x al cuadrado. Lo voy a ordenar de grado mayor a menor, entonces sería menos x al cuadrado más 8x más 32. Y aquí esta sería, aquí esto ya era la respuesta al primer inciso, ¿no? Expresar el área en función de x. Aquí el área solamente depende de una variable, que es x. Entonces, pero simplificando se llega a una expresión más simple. Entonces, esta es la respuesta para el inciso A. El área está en función de x o el área depende de x. Aquí algo más que puedo rescatar es que x es la variable independiente y el área es la variable dependiente. Claro, porque nos vamos a dar, me voy a dar una distancia para x, puede ser 2. Voy a reemplazar en esta ecuación y voy a tener un cierto área que me voy a inventar también decir 32, ¿no? Entonces, ujú, por eso aquí digo que x es la variable independiente y el área es la variable dependiente. La independiente siempre lo representamos en el eje horizontal y la variable dependiente siempre en el eje vertical. Y aquí esto sería la función área, la función que me modela a este problema, que me modela a esta parte sombreada, ¿no? Y entonces, y esto es la ecuación de una parábola. Aquí podemos graficar la función área. El coeficiente A aquí es, el coeficiente A es -1, el coeficiente B es el que multiplica X, que es 8, el coeficiente C es 32. Vean la parte teórica para que entiendan un poco mejor esta parte. Ahí explico bien, a detalle. Y entonces podemos graficar a la función área. La variable independiente habíamos dicho que es x y en el eje vertical voy a colocar la variable dependiente que es el área. Aquí el coeficiente a es negativo y como el coeficiente a es negativo, pues la parábola abre hacia abajo, ¿de acuerdo? Aquí tengo un gráfico un poquito más a detalle.
Ya, entonces, esto lo voy a borrar ya, chicos. Y ahí tengo la gráfica de la función área. En el eje X, en el eje horizontal, pues tengo a la variable independiente que es X, y en el eje vertical tengo a la variable dependiente que es el área. Y como el coeficiente es negativo, es una parábola que abre hacia abajo. Ahora, ¿qué información obtengo de esta gráfica? Por ejemplo, este punto tiene coordenadas, parece en X9, me estoy inventando, y en X puede ser 20. ¿Qué me dice este punto de esta parábola? Que cuando la distancia X valga 9, el área de la figura sombreada va a ser de 20. Aquí lo mismo, cuando digamos su coordenada puede estar en 8,30. Entonces, ¿qué información me da este punto? Nos dice que cuando la distancia X sea 8, es decir, cuando esta distancia sea 8, el área de la figura de la parte sombreada va a ser 30. Ya entonces, de esa forma se interpreta los puntos de esta parábola, ¿no? De esa forma interpretamos. Ya ver, pero el valor de X, ¿qué nos dice en el inciso B? El valor de X para que dicha área sea máxima. El valor de X para que dicha área sea máxima. Ahora pasaremos al inciso B. Para que dicha área sea máxima, ¿qué punto de la parábola me va a dar esa información? El valor de X para que dicha área sea máxima. Pues esa información me lo va a dar este punto más alto. Ya no sé qué coordenadas tendrá, pero este punto nos va a decir que para una distancia, como es el punto más alto, pues ahí está el valor de X que hace que el área sea máxima. Entonces, esa información me lo va a dar justamente el vértice de esta parábola, ¿no? Entonces, necesito hallar el vértice de la parábola, y les había comentado que en la parte teórica, por fórmula, el vértice de la parábola está en menos b sobre 2 veces a. La coordenada X del vértice de la parábola está en menos b sobre 2 veces a. Entonces, solamente reemplazamos nuestros valores: b que vale 8 menos 8 sobre 2 veces a que vale -1. Ya aquí negativo con negativo se van a simplificar, se va a hacer positivo, mitad 1 mitad 4. Y de aquí tengo que X vale 4. X vale 4. Entonces, eso directamente es la respuesta para el inciso B. El valor de X que hace que el área de esta figura sombreada sea máxima, pues es X igual a 4. Y ahora pasaremos al inciso C. ¿Qué es lo que nos dice? ¿Cuál es el área máxima? Entonces, si yo ya tengo que para que cuando X sea 4 voy a tener un área máxima, pues solamente reemplazo en esta ecuación para tener el área máxima. Copiar, pegar. Entonces, reemplazando, va a ser menos 4 al cuadrado más 8 por 4 más 32. Y el área máxima, pues va a ser 8 por 4, 32, más 32, 64. Aquí negativo 4 al cuadrado es 16. 64 menos 16, eso es 48. Entonces, el vértice de la parábola está en X8 y en Y. Entonces, esto aquí me he confundido. No son me he inventado esas coordenadas de ese punto, de esos puntos. Entonces, el vértice de la parábola está en X igual a 4. Me estoy equivocando también acá. En X igual a 4. Y en el eje vertical tengo el área que es 48. Entonces está en 48. Entonces este punto me dice que cuando la distancia X sea 4, voy a tener un área de 48, que va a ser el área máxima. Estos puntos pues me dan un área mínima.
Ya de acuerdo, todos los demás puntos de la parábola pues me dan un área mínima. Y el punto que me va a dar el área máxima justamente está en el vértice de la parábola, en x igual a 4 y para una distancia de x igual a 4 voy a tener un área de 48 que va a ser el área máxima. Entonces por eso nos interesa mm, justamente las coordenadas del vértice de una parábola. Eso también les había explicado en el vídeo de la parte teórica, así que vayan a verlo, chicos.